Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 4 de julio del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llega una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás, que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 4 de julio del 2021. Este domingo Dios nos dice que el profeta o predicador, para llevar a cabo su misión, debe enfrentar muchos problemas y dificultades, y para poder salir triunfante y perseverar, debe vivir en comunión con Dios a través de la oración, de los sacramentos, de la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta Ezequiel se encuentra con el problema de que los israelitas dudan de la fidelidad de Dios, acusándolo de haberles abandonado a su propia suerte en el exilio de Babilonia. Ante esta situación se rebelan y su corazón se endurece para las cosas de Dios, y el Señor le dice al profeta que debe seguir predicando, le escuchen o no. En la segunda lectura San Pablo nos hace ver que la fuerza del predicador está en sus debilidades, porque solo reconociendo el predicador su debilidad, dejará que se manifieste la gloria de Dios en él. Y en el Evangelio los habitantes de Nazaret sufren también una crisis de fe ante Jesús que, por un lado, ha obrado grandes signos y milagros, y, por otro, es uno más entre los habitantes de Nazaret, es el hijo del carpintero, y debido a su incredulidad, nos dice el Evangelio, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, porque nadie es profeta en su tierra. Audioreflexión de la primera lectura, libro de Ezequiel. En el siglo VI a.C., Jerusalén fue conquistado y todos sus habitantes fueron exiliados a Babilonia durante 70 años. A pesar de que la caída de Jerusalén sobrevino porque el pueblo de Israel traicionó a Dios, estos culpaban a Dios de su desdicha. ¿Dónde está la fidelidad de Yahvé a sus promesas? ¿Dónde está, se preguntaban los israelitas, el brazo poderoso de Yahvé? Y su enojo iba en aumento, debido a que Dios no obraba como ellos esperaban. Muchas personas en la actualidad, al igual que el pueblo de Israel, siguen teniendo ese complejo de mini dioses. ¿En qué consiste este complejo de mini Dios? En querer que Dios y los demás piensen, sientan, hablen y hagan las cosas como yo pienso, siento y creo que deben de ser.
Y cuando Dios o los demás no hablan, piensan, sienten o actúan como los mini dioses esperaban, o las cosas no ocurren como ellos las habían planeado, se enojan, se irritan, se molestan, culpan a todos y no quieren escuchar. Son personas que quieren ser el ombligo del universo, y quieren que todo el mundo, aún Dios, gire en torno suyo. Este complejo se origina cuando una persona tiene un ego y una soberbia muy elevada que le impide reconocer sus faltas y se pasa la vida echando la culpa a los demás de todo lo malo que le sucede. Por eso el pueblo de Israel, en lugar de reconocer su falta, culpa a Dios y ante las palabras del profeta Ezequiel, tiene una actitud de rebelión, de obstinación, de dureza de corazón. En lugar de buscar solución a sus dudas sobre la fidelidad de Dios, se aferraban más a ellas, se encerraron en ellas y con ello su corazón se endureció ante la voz de Dios que les llegó a través del profeta Ezequiel. ¿Cómo enfrenta Ezequiel este problema? Sin desanimarse, sin dejarse llevar por la decepción y el desaliento. Dejándose impulsar por el Espíritu Santo, dejándose llenar de fe, de esperanza, haciendo todo por amor y con amor a Dios, con una obediencia perfecta a Dios, predicando, a los rebeldes, a los que han traicionado a Dios, a los testarudos y a los obstinados le escucharán o no. Curiosamente la mayoría de nosotros, nos cansamos de corregir, de denunciar, de ser luz para los que andan en la oscuridad. Terminamos diciendo, ya para qué le digo, al cabo ni me hace caso. Pero no sé si te has fijado, que el diablo tiene una virtud que muchos de nosotros no tenemos. No se cansa de hacer el mal, de tentarnos, de inducirnos al pecado. El problema de nuestra época, es que los buenos, nos cansamos de denunciar, de anunciar, de predicar y de hacer el bien. En cambio, los malos, no se cansan, son constantes y perseverantes. Tenemos que aprender de ese refrán que dice el que persevera alcanza. Si tú quieres alcanzar la conversión de los tuyos, de los que te rodean y la tuya propia, persevera. Sigue hablando te escuchen o no, sigue anunciando la buena nueva, sigue corrigiendo, denunciando, y algún día tu mundo será mejor, algún día alcanzarás a ver, el fruto de tu trabajo, tu salvación y la salvación de los que te rodean. Y por otro lado, abrámonos a la denuncia, a la corrección, escuchemos lo que Dios nos dice a través de nuestros pastores, no porque somos profetas o predicadores, somos perfectos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro de Isaías capítulo 6, versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos somos muy buenos para pedir a Dios que nos resuelve los problemas, pero muy malos, para responder al llamado de Dios, para ser parte de la solución del problema. Muchos no solo queremos que Dios nos mande el pan para comer, sino que queremos que Él lo coma y lo digiera por nosotros. Le pedimos a Dios que queremos un mundo mejor para nuestros hijos, que se acabe la violencia, la pornografía, la drogadicción, el aborto, el adulterio, la promiscuidad, etc. Y cuando el Señor te dice, deja de ver pornografía, satanismo, violencia, deja de alcoholizarte, de drogarte, no queremos renunciar, no queremos dejar de hacerlo. Ahora bien, hay personas que dicen y no hago nada de lo anterior, de hecho trato de no hacer nada malo, pero me niego a hacer lo bueno que Dios me manda, pudiendo hacerlo, creyendo que con dejar de hacer lo malo, ya la hice. De tal manera que cuando el Señor nos dice, ¿a quién enviaré? Todos nos escondemos con pretextos tontos. Es que yo iría, pero tengo que trabajar para mantener a mi familia. Yo también iría, pero tengo que lavar, planchar y darle de comer a los míos, etc. Todos le presentamos a Dios problemas, pasando de esta manera, a ser parte del problema, en lugar de ser parte de la solución. Por eso muchas veces, merecemos tener lo mismo que hasta ahorita hemos tenido, por mediocres. En esta vida no hay más que dos bandos. Si tú no eres parte de la solución, quiere decir que eres parte del problema. Deja de ser parte del problema y acepta el llamado de Dios, dile aquí estoy, Señor, mándame a mí, quiero ser parte de la solución. No quiero irme de esta vida sin dejar huella, no quiero pasar esta vida como un soplo, quiero ser un instrumento de cambio, quiero dejar mi mundo mejor de como lo encontré, quiero darle sentido a mi vida, ser útil para Dios, para mí mismo y para los demás. Curiosamente, el diablo también está diciendo a quién enviaré y desgraciadamente, encuentra mucha gente que le responde, tiene tantas solicitudes, que por eso estamos saturados de falsos profetas.
Cristo te necesita para amar. ¿Tú a quién le estás diciendo con tu vida, aquí estoy Señor, envíame? ¿A Dios o al diablo? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 1, versículo 17 y 19. Tú, ahora, muévete y anda a decirles todo lo que yo te mande. No temas enfrentarlos, porque yo también podría asustarte delante de ellos. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo, para ampararte. Palabra de Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu entró en Ezequiel e hizo que se pusiera de pie. También el Espíritu entró en Jeremías y le dice muévete, anda. Y ahora el Espíritu Santo, a través de esta lectura, nos está diciendo a ti y a mí, ponte de pie, muévete, anda. Recuerda que Cristo es camino no asiento y el camino se hizo para caminarlo. Cristo dijo bienaventurados los pies de los que me siguen, nunca dijo, bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. Dejemos de contemplar el camino. Muchos católicos tienen un sí maravilloso, pero nunca dicen cuándo. El Señor te necesita hoy. Mañana, puede ser demasiado tarde. Esta es la historia de 4 personas, que se llamaban, todo el mundo, alguien, cualquier y nadie. Había un trabajo importante que hacer. Todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó, porque era un trabajo para todo el mundo. Todo el mundo pensó, que cualquiera podía hacerlo, pero nadie se dio cuenta de que no se haría. Resultó que todo el mundo culpó a alguien, pero en realidad no se acusó a nadie. Dios necesita más personas que mejoren al mundo y menos personas que condenen al mundo. Más trabajadores y menos habladores. Más personas que digan, tal cosa es posible y menos personas que digan, esto es imposible. Más inspiradores de confianza y menos desalentadores. Más gente que haga algo y menos gente que busque faltas en los demás. Más gente que subraye lo bueno y menos gente que grite lo malo. Más gente que encienda velas y menos gente que las apague. Más gente que le diga a Dios, aquí estoy envíame y menos gente, que le diga, no tengo tiempo, mejor envía a otro, ahí será para después. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuándo debemos predicar? ¿Dónde debemos predicar? Dios en esta lectura nos da la respuesta, a tiempo y a destiempo. Te escuchen o no te escuchen. Con mucha paciencia, sin desesperarte, sin querer ver frutos. Haciéndolo todo por y con amor a Dios. Sabiendo que a unos les toca sembrar, a otros regar, y a otros cosechar. Llegará un tiempo, parece que ya llegó, estamos en una época, en que la gente no soporta escuchar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es aquella que me enfrenta con la verdad. En cambio actualmente estas personas sí pueden pasar horas en la computadora, en el internet, pegados al celular, viendo la televisión, escuchando la radio, buscando maestros a su gusto, hábiles en captar su atención, con sexo, satanismo, violencia, y toda clase de mentiras, evadiendo su realidad, alejándose cada día más y más de la verdad. Hemos cerrado los oídos a la verdad, dice por ahí un dicho: la verdad no peca, pero incomoda. Cuando una persona se abre a Dios y a sus profetas, cuando es capaz de no enojarse cuando le dicen sus verdades y cuando no solo no se incomoda porque le dicen sus verdades, sino que agradece a la persona que le da luz en medio de su obscuridad. Cuando seas capaz de aceptar que te digan tus verdades y no te molestes, no te enojes, no te incomodes, felicidades. Has empezado a caminar en la sana doctrina. Pero si todavía te dicen la verdad y te incomodas, es que te gusta vivir en la mentira. El diablo es padre de toda mentira y cada vez que tú dices o abres tus oídos a las mentiras del mundo y los cierras a la verdad de Dios, le estás diciendo al diablo papá. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Corintios. En esta lectura Pablo nos comparte, no solo las revelaciones tan maravillosas de las que ha sido objeto por parte de Dios, al aceptar su llamado y al ser su servidor, sino también de la espina clavada en la carne, enviado de Satanás, que le abofetea para humillarle.
Y Pablo entiende claramente, que el Señor permite esa espina en su vida, para que no se llene de soberbia y pueda en humildad abandonarse al amor y a la misericordia de Dios. Imagínate que tu hijo ahorita está muy grave, con 40 grados de calentura y el niño te pide de rodillas le compres un helado, ¿lo harías? Claro que no. En cambio, si el doctor te dice, póngale inmediatamente una inyección de penicilina, si no su hijo se muere, ¿lo harías? Claro que sí. Yo estoy segura que el niño jamás diría, papá no me quiere, porque en vez de comprarme el helado que le pedí, me puso la inyección que no le pedí. Más bien el niño dirá, yo sé que, aunque me duele esta inyección, papá lo está haciendo porque me ama, y porque sabe que eso es lo mejor para mí. Cuando uno tiene esa actitud de niño, de hijo de Dios, en los momentos de prueba, nunca va a decir Dios no me quiere, Dios ya me olvido, sino todo lo contrario, va a decir, Dios, gracias, porque, aunque esto me duele, sé que es para mi bien, sé que es lo mejor para mí, aunque no lo entiendo. Por eso, cada vez que Pablo le pedía a Dios que le liberara de ese aguijón, el Señor le decía, te basta mi gracia, porque Dios prefiere darnos con que resolver el problema, en lugar de quitarnos los problemas. Checa esto. ¿Cuándo ganas más? ¿Cuándo Dios te quita el problema? ¿O cuando Dios te da con qué enfrentarlo? Voy a ponerte un ejemplo. Si tienes un problema con tu vecina, con tu pareja, con tu suegra, etc., ¿cómo sales más beneficiado? ¿Cuando Dios te quita a tu vecina, a tu pareja y a tu suegra? ¿O cuando te da comprensión para tu vecina, perdón para tu pareja y paciencia con tu suegra? Si Dios nos quitara los males de nuestra vida, no creceríamos, no maduraríamos. Por eso los apóstoles en los momentos de prueba, jamás pidieron a Dios que les quitara los problemas, sino más bien, le pidieron que les diera con qué enfrentarlos. Y tan lo entendió y lo vivió así Pablo, que terminó exclamando prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo cuando soy más débil, soy más fuerte. Esto significa, que vamos a salir ganando más, que vamos a ser más fortalecidos, cuando dejemos que a partir de nuestras debilidades, Dios derrame sobre nosotros gracia sobre gracia, cuando Dios, en los momentos difíciles, nos dé con qué enfrentar el problema. Pablo llega en esta lectura a 3 conclusiones. 1. Ante las crisis de fe, está presente la gracia de Cristo para enfrentarse a ellas con decisión y valentía. 2. En mi debilidad, es donde soy más fuerte, pero no con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios. 3. Las dificultades son magníficas para fortalecer nuestra fe en Dios, si sabemos afrontar nuestras dificultades con espíritu de fe, de valentía y con decidida coherencia, eso nos va a ayudar a madurar nuestra fe, porque una virtud no probada siempre será una virtud inmadura. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Isaías capítulo 40, versículo 29 y 31. Él da la fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Los que en él confían recuperan fuerzas, y les crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El sufrimiento con fe, con esperanza, se convierte en reto, no cansa, antes más bien estimula, motiva, alienta y anima a seguir adelante. El que confía en Dios, sabe descansarse y abandonarse en el amor, en la misericordia de Dios, sabe que, al orar, que, al acercarse a los sacramentos, que, al meditar la palabra de Dios, recupera las fuerzas. Porque la oración, los sacramentos y la palabra de Dios, son para el católico, lo que, a Popeye las espinacas. Y a los que confían en Dios, les crecen alas como de águilas. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo a continuación. Cuando alguien con sus pies firmes en la tierra ve hacia arriba un águila volando directamente hacia un temible frente de tormenta, podría pensar, qué tonta águila que no huye. Sin embargo, desde la altura del águila la realidad es muy distinta. El águila sabe que, frente a la tormenta, lo mejor que puede hacer es enfrentarse a la tormenta, no dejarse perseguir continuamente por las grises nubes. Por eso veremos que el águila se dirigirá de frente a la tormenta, desplegará sus alas tan grandes como le sea posible con lo que el tempestuoso viento la empujará hacia arriba hasta que, luego de soportar durante un centenar de metros la oscuridad de la nube, por fin verá el sol y habrá dejado la temible tormenta a sus pies.
De esta forma, cuando nos veamos en problemas, en vez de ver los problemas con pesimismo, con negativismo, que nos lleve a huir de los problemas o a hundirnos en los problemas. Lejos de tratar de huir temporalmente, en cuyo caso seremos constantemente perseguidos por los problemas, podemos elegir desplegar nuestras alas de la fe, del amor, de la esperanza, tomar conciencia de la grandeza del amor de Dios, de la grandeza de nuestra vida, de lo que verdaderamente somos, hijos de Dios, de nuestras capacidades reales, de aquello que está en nosotros mismos, la gracia de Dios, y elevarnos con Dios, hacia las alturas, para ver como las águilas, desde la altura de Dios, la realidad de una manera muy distinta. Cuanto mayor sea el problema, más grande mostraremos nuestras alas, nuestra figura, y enfrentando la circunstancia podremos soportar el tempestuoso momento convencido de que el sol nos espera arriba. Más aún cuando el águila afronta el momento culminante de su vida, cuando ve que se acerca el momento del final de su existencia, lejos de asustarse, de recluirse, de cerrarse en sí misma, realiza el mayor de los esfuerzos de toda su vida en desplegar sus alas hasta que la sombra que produzca sea la mayor jamás vista. Así se eleva hasta las mayores de las alturas, donde encontrará el lugar que ella misma elige para su muerte. La última imagen que puedas tener de un águila siempre será la de la majestuosidad de su figura con sus alas extendidas. Si esto lo hace un maravilloso pero simple animal como el águila, ¿no será posible que esto lo haga un verdadero y auténtico hijo de Dios? ¿No debería ser esta la actitud correcta que deberíamos tener para enfrentar los problemas en nuestra vida? Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, segundo libro de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 10. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos, estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy importante que no nos olvidemos que somos vasos de barro, que somos el medio y no el fin. Que la obra es de Dios y no nuestra. Por eso el Señor permite las pruebas, los problemas, las persecuciones, para que no perdamos de vista nuestros límites, nuestra nada, y principalmente no perdamos de vista al todo que es Dios, de quien recibimos todo. Dijo una semilla: imítame, húndete bajo tierra, no esperes aplausos. Trabaja en el silencio y, como yo lo hago, cubre los campos con plantas, flores y frutos. Dijo el sol: sonríe, déjate ver, ilumina, da calor, solo así, como yo lo hago, cubrirás tu vida y los campos con plantas, flores y frutos. Imítame. Dijo la nube: deja caer la lluvia, fecunda los campos y haz que la tierra se cubra de plantas, flores y frutos. Imítame. Dijo un gorrioncillo que lo anterior oía: húndete como la semilla, sonríe como el sol, deja caer la lluvia como la nube. De esas tres entregas unidas, surgen las plantas, las flores y los frutos que embellecen el ambiente y dan pan a los seres vivientes. Nosotros, es la palabra clave. El yo es odioso. Y agregó el gorrioncillo: sé como Dios. Él está en todas partes, en la semilla que se hunde, en el sol que sonríe, en la nube que deja caer su lluvia, sin embargo, es invisible. Al oír al gorrioncillo, la semilla, el sol y la nube se unieron y empezaron a cantar: Señor soberano nuestro, tu nombre domina toda la tierra. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos dice claramente en Juan 15, 5. Conmigo lo pueden todo, sin mí no pueden nada. El hombre en su soberbia, todavía cree que sin Dios puede salir adelante, y aunque la historia nos da miles de ejemplos, de que esto es imposible, todavía existe gente, que cree que sin Dios va a poder salir adelante. Y quisiera decirles que la experiencia que yo tengo, es que eso no funciona. ¿Por qué? Porque de la misma manera que pretendemos sacar la oscuridad de una habitación, por más que queramos y tratemos, nunca vamos a lograrlo, nos vamos a desgastar, es un esfuerzo en vano. ¿Por qué? Porque la única manera de eliminar la oscuridad, de sacarla, es llevando luz. ¿Cuánto esfuerzo tirado a la calle? ¿Cuánto desgaste sin sentido? ¿Cuánto lastimarse, dañarse, herirse y hacerlo con los demás? ¿Cuánto tiempo y cuántas vidas perdidas a lo tonto? Ojalá que entendamos a tiempo, que sin Dios no podemos hacer nada. Jesús nos dice en Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo.
El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solo con Cristo podemos sacar la oscuridad de nuestras vidas, solo con Cristo podemos salir adelante, solo con Cristo podemos caminar sobre los problemas, solo con Cristo podemos salvarnos y liberarnos del diablo, del pecado, del mundo y de la carne. Solo con Cristo vamos a dejar de ser aves de corral, para convertirnos en águilas. Por lo tanto, ojo, la clave no está en atacar o tratar de evitar, quitar o dominar la parte que no nos gusta, la clave está en alimentar nuestro espíritu, a través de la oración, los sacramentos, la escucha de la palabra de Dios. No se trata entonces de atacar más lo que no nos gusta de nosotros, o lo que no nos gusta de la sociedad, ojo, es un tema de nutrir, de alimentar esa dimensión espiritual, porque sin ella, el ser humano no puede resolver los problemas que ha creado desde su mente. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. Creer es aceptar que el hombre, con toda su técnica y todo su saber, no tiene todos los hilos de los acontecimientos en sus manos. Es aceptar el riesgo de que alguien te indique el camino, que tú no ves. Por eso Dios envía a sus profetas, a sus predicadores, para que sean luz, para indicar al hombre el camino de salvación, y pide a quienes los escuchan, que tengan ante su predicación una actitud de fe. Pero vamos a ver que todos los que proclaman la palabra de Dios con valentía siempre van a ser perseguidos como criminales, criticados, burlados, por todos aquellos que no quieren enfrentarse con la verdad. En este Evangelio, se nos relata, que Jesús fue a su tierra, junto con sus discípulos. Yo creo que todos nosotros, siempre que tenemos algún logro, ¿a dónde vamos primero? Con los nuestros. Para compartirles las buenas nuevas. Yo me imagino que Jesús quería hacer lo mismo. Pero desgraciadamente, al igual que Jesús, muchos encontramos en los que nos rodean, un muro de prejuicios, soberbia, de ego, que les impide recibir el mensaje de salvación. De hecho, aunque veían que sus palabras estaban llenas de sabiduría, y que tenía poder de hacer milagros, para ellos no dejaba de ser el carpintero, el hijo de José y de María. Lo mismo sucede a muchos predicadores, en donde la familia ya se hizo una imagen de ellos, y no aceptan su conversión, no aceptan que han sido llamados y elegidos por Dios para ser pregoneros de su mensaje de salvación. Y en vez de escuchar el mensaje de salvación que ese mensajero les trae en el nombre de Jesús, se quedan criticando al mensajero, a pesar de darse cuenta que su mensaje está lleno de sabiduría, y de verdad. También sucede que en ocasiones mucha gente se queda en la clase social, cultural o económica y cuando ve a un predicador pobre, sin estudios, en vez de ver las maravillas que el Señor hace a través de él, se quedan viendo su nivel social o económico, quedándose sordos al mensaje que Dios quiere darles a través de ellos. Cuenta mi abuelita, que había un lugar en la China, donde muy rara vez salía el sol, y que cuando salía, los maestros sacaban a los niños al jardín y con un dedo les señalaban el sol. Y contaba mi abuelita, que los maestros distinguían a los niños listos, de los tarugos, en que los listos veían al sol que les señalaba el dedo y los tarugos se quedaban viendo el dedo que les señalaba el sol. Y agregaba, que así se distinguían los católicos listos de los tarugos. Los listos ven al Dios que les señala el predicador, el catequista, el sacerdote. En cambio, los tarugos, se quedan viendo los defectos del predicador, catequista o sacerdote y nunca ven a Dios. De hecho, este es el único lugar en el Evangelio en que se nos señala que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Y se extrañaba de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Por eso muchos predicadores y catequistas, no pueden hacer mucho en su casa, en su familia, en su parroquia, en su colonia, y son más escuchados y valorados en otros lados. Recordemos pues que nadie es profeta en su tierra. Pero no por eso debemos dejar de predicar. Llegó una vez un profeta a una ciudad y comenzó a gritar, en su plaza mayor, que era necesario un cambio de la marcha del país. El profeta gritaba y una multitud considerable acudió a escuchar sus voces, aunque más por curiosidad que por interés. Y el profeta ponía toda su alma en sus voces, exigiendo el cambio de las costumbres. Pero según pasaban los días, eran menos cada vez los curiosos que rodeaban al profeta, y ni una sola persona parecía dispuesta a cambiar de vida. Pero el profeta no se desalentaba y seguía gritando. Hasta que un día ya nadie se detuvo a escuchar sus voces.
Mas el profeta seguía gritando en la soledad de la gran plaza. Y pasaban los días. Y el profeta seguía gritando. Y nadie le escuchaba. Al fin, alguien se acercó y le preguntó, ¿por qué sigues gritando? ¿No ves que nadie está dispuesto a cambiar? Sigo gritando, dijo el profeta, porque si me callara, ellos me habrían cambiado a mí. El predicador que calla, corre el riesgo de ser cambiado. No corras ese riesgo, no dejes de hablar, que para eso has sido enviado. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de San Juan capítulo 5, versículo 41 al 44. Yo no busco las alabanzas de los hombres. Sé sin embargo que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si algún otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un verdadero predicador nunca debe buscar las alabanzas de los hombres, sino debe buscar ser alabado por Dios. En Juan 8, 54, nos dice Jesús les contestó, si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Por eso, el verdadero predicador nunca debe desanimarse, y debe predicar a pesar de las críticas, los chismes, las persecuciones, de que la gente no le escuche, sabiendo que lo hace todo por amor y con amor a Dios y solo buscando darle gloria a Dios. Desgraciadamente, los falsos predicadores, que vienen en nombre propio, buscando darse gloria a ellos mismos y olvidándose de darle gloria a Dios, de quien lo han recibido todo, llenan los lugares y reciben miles de alabanzas. Como esta gente que llena estadios, ¿podrá creer en Dios? Si van buscando al ser humano y no van buscando a Dios. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de San Juan capítulo 7, versículo 15 al 16 y 18. Los judíos admirados, decían, ¿cómo puede conocer las Escrituras sin haber tenido maestro? Jesús les contestó, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. El que habla en nombre propio busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es un hombre sin maldad y que dice la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente, al ver a sus familiares, a sus parientes, a sus amigos, a personas sin estudios, predicando, aunque se sorprenden de la sabiduría de ese predicador, en vez de ver que esa sabiduría no les viene de ningún maestro humano, sino del mismo Dios, se quedan juzgando al predicador, por su pasado, por su nivel cultural, por su nivel económico, perdiéndose de lo más importante. El mensaje de salvación que Dios ha puesto en boca de ese predicador, la luz para esa persona. Ahora bien, también vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cómo saber que un predicador es verdadero o no? Por un lado, el Señor nos dice que árbol se conoce por sus frutos y por otro lado esta lectura nos da una gran señal. El verdadero predicador, el que de verdad tiene pureza de intención, pureza de motivación, sigue predicando, le critiquen o no, le escuchen o no, porque no busca su propia gloria, sino que busca la gloria de Dios. En cambio, el predicador, que a la primer crítica, a la primera persecución, a la primera corrección, al primer fracaso, se retira, deja ver claramente, que iba buscando su propia gloria, y no la gloria de Dios, por eso, al no obtener lo que buscaba se desilusiona, culpa a los demás, critica, chismea y se va. Dios por eso permite el chisme, la crítica, la calumnia y la persecución, para separar el trigo bueno, del malo. El trigo bueno, es el único que resiste, persiste y persevera predicando a tiempo y a destiempo, le escuchen o no, le agradezcan o no, a pesar de todos los problemas, persecuciones, calumnias y críticas. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Hechos capítulo 4, versículo 11. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, y que se ha convertido en piedra angular. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo ahora también viene a los suyos, a los constructores, los católicos, y desgraciadamente, muchos católicos siguen despreciando sus enseñanzas, no acudiendo a los cursos, porque la mayoría de veces las personas que nos evangelizan, son familiares nuestros, son de nuestra propia comunidad, y en nuestra soberbia, siempre decimos, ¿qué nos pueden enseñar ellos? Y muchas hasta agregamos si ellos están peor que nosotros. El Señor nos dice, que el que desprecia a los que Él envía, le desprecian a Él y al despreciar a Cristo, estamos despreciando la piedra angular de nuestra salvación, la luz que puede vencer nuestra oscuridad.
Abre tu corazón sin importar a través de quién el Señor te evangelice, lo importante es el Evangelio, no el evangelizador. Y a los que evangelizamos, no nos olvidemos para quién estamos trabajando, por eso hagámoslo siempre no solo por amor a Dios, sino con amor a Dios. Un hombre golpeaba fuertemente una roca, con rostro duro, sudando. Alguien le preguntó: ¿cuál es su trabajo? Y contestó con pesadumbre: ¿no lo ve? Picar piedra. Un segundo hombre golpeaba fuertemente otra roca, con rostro duro, sudando. Alguien le preguntó: ¿cuál es su trabajo? Y contestó con pesadumbre: ¿no lo ve? Tallar un peldaño. Un tercer hombre golpeaba fuertemente una roca, transpirando, con rostro alegre, distendido, realizado. Alguien le preguntó: ¿cuál es su trabajo? Y contestó ilusionado: estoy construyendo una catedral. Qué hermoso sería que cuando nos pregunten a los que trabajamos en la evangelización cuál es nuestro trabajo, sepamos contestar con un rostro lleno de alegría, de esperanza, de amor y de fe: estamos construyendo el reino de los cielos. Eso nos distinguirá como verdaderos profetas, que buscamos en todo darle gloria a Dios. Que el Señor nos dé la gracia de seguir trabajando para la extensión de su reino, hasta el fin de nuestras vidas, siempre perseverantes, ilusionados, llenos de fe, de amor, de esperanza, con la certeza y la seguridad, que Cristo está con nosotros, llenándonos por medio de su Espíritu Santo, de las gracias necesarias, para superar los problemas, las persecuciones, las críticas, las calumnias, los desprecios, los aguijones de Satanás. Y diciendo en todo momento como Pablo: todo lo puedo, en aquel que me fortalece. Pedimos oración por todas las misiones que tenemos en puerta, para que Dios derrame su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de los dones, de las gracias, de la sabiduría y del amor que necesitamos para llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Dios. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando, por Emérita, por Carmen Hermosillo, por Jackie, por su hija, por Manuel Méndez, por Petrita, por Lupita García, por André, por Rocío Romero, por la suegra de Esmeralda, por el hermano de Mary Abando, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe y sabiduría a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.